Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Mod. Una de las carreras que más he disfrutado en mi vida como espectador fue la de la DTM en Dijon-Prenois, que yo sepa y tristemente la única que hicieron allí. Eso fue en 2009. Dijon me impresionó mucho, me gustó mucho el diseño del circuito, así que busqué en nuestra base de datos y para Assetto Corsa tenemos a Dijon con el diseño de 2005. Voy a tomar el Lotus 211 en su configuración estándar, en sus maravillosos colores Lotus, negro y dorado. Veamos cómo se siente en Dijon, cómo se ve y cómo de divertido o no es conducir en Dijon-Prenois. Las curvas en Dijon son bastante complicadas. En partes no se ve el ápice y en otras, como esta de aquí, ¡vamos hombre! Cuesta abajo, curva, otra curva, difícil. Las 1000 curvas de Dijon-Prenois. La dificultad en una pista con tantas curvas no son las curvas, es que, por supuesto, uno quiere tomar las curvas lo mejor posible. Y con curvas, que van en curvas, que van en curvas, que van en curvas, que van en curvas, encontrando el mejor ápice combinado o los ápices es difícil. Y esta de aquí. Vamos. Ok, más curvada. Ok, la derecha no termina. Vale, entonces, ¿dónde? ¿Qué? ¿Ya estoy en la recta? ¿Dónde estás, ápice? Echemos un vistazo a Dijon. Así que una derecha. Podrías decir dos derechas. Y con esta tres derechas. Izquierda pequeña. Otra vez a la derecha. Cuidado. Bajada. Izquierda. Tienes que memorizar dónde está el ápice, porque nunca podrás verlo. Si no es que eres una jirafa. A la derecha. Donde al menos a este coche le encanta sobrevirar. Y cuidado porque tienes una curva de 90 grados a la izquierda. Y otra de casi 90 grados. Pequeña izquierda, seguida de una derecha, seguida de una pequeña recta. Y estamos cerca del final. Derecha, no en serio, derecha y aún más derecha. Y estamos de vuelta en la recta. Por cierto, uno de los problemas que la DTM tuvo en Dijon era que especialmente los coches de Audi tuvieron enormes problemas con los neumáticos. Si recuerdo correctamente era el de atrás a la derecha, que en algunos explotó en medio de la carrera. Le costó la carrera a Christensen, no estoy seguro si Ekström entró a boxes a tiempo. Si recuerdo bien, los otros coches no tuvieron ese tipo de problemas, solo los Audis. Supongo algo en la configuración estándar de Audi. Y creo que esa es la razón por la que nunca más han estado en Dijon, lo que es realmente una lástima. No es una pista para principiantes. Los diferentes trazados de las curvas y el diseño de las curvas variarían a un principiante. El departamento de Force Feedback no dice mucho. Los baches, los pianos, nada me habla especialmente.
¿Qué más puedo deciros sobre Dijon-Renoir? Está cerca de Dijon, que espero que te suene, porque es una de las mostazas más excelentes que hay. Existe desde 1972. Un detalle, el primero en hacer un tiempo alrededor del circuito fue Guy Ligier, al que deberías de conocer si sigues la Fórmula 1, ya que había un equipo llamado así. Otro detalle divertido, en el circuito de Dijon-Renoir se corrió el, por ahora, único Grand Prix suizo. No, sí, ya sé que Dijon no está en Suiza, y ellos saben que Dijon no está en Suiza, y aún así... Si os acordáis, en uno de los vídeos estaba yo hablando de pistas reales con grava y todo eso. Esta es una de ellas. Tiene altibajos y todo lo demás. Tienes que ser un piloto de verdad para sobrevivir aquí. Leí que hasta el 2000 aquí tuvieron carreras de camiones. Tengo que ver de encontrar una de esas carreras. ¿Os imagináis carreras de camiones en estas curvas? Tiene que ser increíble. Lástima que no corran. En conclusión, Dijon-Renoir es fantástico, pero esto ya lo sabía yo. Espero que lo hayáis notado vosotros también después de ver este vídeo. La mod está bastante bien hecha, me gustan los detalles que han programado y se parece mucho al circuito real. No se siente al 100% como Dijon, porque el force feedback no transmite mucha información. Esta no es una pista para principiantes en absolutamente ningún caso. Todas estas curvas, los diferentes ápices y todo eso, no subestimes Dijon. Si quieres un reto, agarra Dijon, no tomes un auto fácil y veamos cómo sobrevives. Tal vez tomar un monocoque de la década de los 70, porque es cuando corrían aquí. O toma un camión. ¡Oh! ¡Un camión! ¡Oh! Creo que después de terminar este vídeo voy a ir a correr con un camión por Dijon. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado tanto este vídeo como me ha gustado a mí el desafío de Dijon, por favor, sé tan amable y aplaude dejando un like. Si quieres ver más de nosotros, que publicamos 2 vídeos por la semana, suscríbete y no olvides hacer clic en la campana. Y hasta la próxima, ahorra combustible, recoge pickup y nos vemos en el podio. Visita romrom.net para conectarte con otros pilotos y fans.